agradezco la presentación del ingeniero Darín y agradezco también al Centro de Ingenieros de Mar del Plata y al Colegio de Ingenieros Distrito II de la provincia de Buenos Aires por haber organizado esta reunión y por habernos invitado a hacer uso de la palabra en ella. Y en primer término quiero agradecer también la referencia a nuestra sustentabilidad, porque evidentemente tanto el ingeniero Yadarola como el ingeniero Pardo como yo estamos mostrando que no solamente la ingeniería promueve la sostenibilidad del ambiente y de la sociedad, sino que también está promoviendo la sostenibilidad de los ingenieros, que desde hace muchos años estamos trabajando en estos temas. Así que yo quiero, en este sentido, rendir también homenaje al ingeniero Miguel Ángel Yadarola, que nos encontramos aquí juntos después de muchos años de trabajar juntos, y además confesarles a ustedes que si yo estoy acá con ustedes en el día de hoy, es fundamentalmente por culpa del ingeniero Yadarola, a quien le agradezco esta culpa, porque en el año 78, unos cuantos años atrás, se realizó una reunión en Rosario para promover la concurrencia de la ingeniería argentina a un congreso y convención de la Unión Panamericana que se realizaba en Santiago de Chile en la época que se amenazaba la guerra entre los dos países. Y el ingeniero Yadarola realizó en Rosario una reunión preparatoria y me invitó a mí, que estaba un poco al margen de las instituciones de la ingeniería en aquel momento, dedicado a la profesión y a la enseñanza. Y como había un congreso en Chile que se refería al tema del medio ambiente y el desarrollo, y de los presentes había muchos expertos en muchos temas, pero ninguno en terminaron encomendándome a mí que preparara ese tema, justamente por culpa del ingeniero Yadarola. Así que me pasé varios meses recorriendo oficinas públicas y leyendo libros para poder responder a esa designación. Y posteriormente no se conformó con eso el ingeniero Yadarola, sino que ante la situación de que la Federación Mundial de Ingenieros estaba haciendo una encuesta en todo el mundo para ver qué países querían ser la sede del comité que se iba a crear sobre el tema justamente del medio ambiente y el desarrollo, se tomó la libertad de proponer mi nombre sin consultarme. Y finalmente, por supuesto, también tuvimos que responder a esa propuesta. Y ahí empezó toda una actividad internacional que todavía continúa. Así que, si a ustedes no les gusta lo que yo voy a decir en esta conferencia, arréglense después de la conferencia con el ingeniero Yadarola. Bueno. Entonces, este tema yo trabajé mucho el año pasado porque hubo una reunión en Brasilia celebrando la tercera Convención Mundial de Ingenieros para el Desarrollo Sostenible, que se había iniciado en el año 2000 en Hannover, Alemania, luego en el 2004 en Shanghai, en China, y el año pasado en Brasilia. Y en esa reunión entonces me pidieron que desarrollar este tema que está anotado acá, responsabilidad ética y social de la ingeniería. Así que lo que voy a decir hoy es una síntesis y actualizada, por supuesto, de esta reunión de Brasilia del año pasado. Entonces, para empezar este tema, nos planteamos esta pregunta: si la ingeniería es una profesión con responsabilidades éticas y sociales o una simple ocupación sin responsabilidades relevantes. Bueno, el tema evidentemente para nosotros tiene una respuesta rápida, pero no para toda la gente. En esta conferencia yo voy a contestar esa pregunta, pero con un sentido idealista. Es decir, que les pido a ustedes que, si les parece exageradas algunas de las cosas que digo, lo tomen como una propuesta de horizonte al cual tenemos que tender y no de una realidad que estamos experimentando en este momento. Así que la propuesta es una propuesta de un ideal de ingeniero y de un ideal de ingeniería, pero con la pretensión de que eso sea discutido y sea un motivo de reflexión para los ingenieros. El tema lo voy a desarrollar en varias etapas. El ingeniero como profesional universitario, luego algunos comentarios sobre moral y ética, reglas éticas individuales para los ingenieros, una brevísima mención a los códigos de ética de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros
comentario sobre responsabilidad y prevención, también una referencia a los desastres naturales y los accidentes tecnológicos, y finalmente la ética de la ingeniería en conjunto como profesión. Estos primeros puntos entonces se van a referir fundamentalmente a los problemas éticos que enfrenta la ingeniería y los ingenieros. Y luego haré una rápida reseña de algunos aspectos de la responsabilidad social de los ingenieros y un comentario final. Así que en eso va a consistir en nuestra tarea. Tomamos entonces el tema primero, el ingeniero como profesional universitario. Y acá de entrada decimos que sí, que efectivamente quienes practican la profesión de la ingeniería tienen una muy relevante y comprometida responsabilidad ética y social. Y para ello lo que consideramos es que el ingeniero no es un técnico práctico que se limita a obedecer órdenes, sino que es un profesional, y el concepto de profesional queremos enfatizarlo, graduado en una universidad o instituto superior en los que ha recibido una educación integral. Por supuesto, siempre estamos hablando de la visión ideal. Como profesional universitario, decimos, entonces, el ingeniero ha profesado un ideal de vida, ha adquirido conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para practicar su profesión y ha sido entrenado para pensar de una manera crítica, sistémica y holística. Crítica, según el ilustre expresidente de la Universidad de La Plata, el doctor Ángel Plastino, es la característica fundamental y central del graduado universitario, del universitario. Es decir, el pensamiento crítico que ha desarrollado en su estudio universitario y que le permite ver distintas facetas de cada tema y seleccionar entre ellas cuál es la que le parece más apropiada. En otros niveles de enseñanza, generalmente la formación tiende a dar, no digo recetas, pero sí sugerencias más o menos concretas. En cambio, en el nivel universitario, la libertad, sobre todo en nuestro país, que tiene el estudiante universitario, le crea una formación que le permite hacer esta discriminación crítica de las distintas situaciones que están ligadas con cada uno de los temas que tiene que encarar. Y sistémica es una cualidad evidentemente propia de los ingenieros que analiza cada tema en relación con los que están ligados con él, constituyendo un conjunto que interactúa y que tiene cualidades sinérgicas. Dentro de ese sistema es que ubica el tema en el cual se está considerando. Y holística por la circunstancia de que tiene la visión de conjunto, que le permite también ubicar mejor todas las ideas. Así que esta síntesis de lo que se debería hacer, y es en muchos casos un universitario, un profesional universitario, es la manera de pensar crítica, sistémica y holística. Todo ello y su constante actualización, y eso también es muy importante, por supuesto, le permite plantear razonablemente diferentes alternativas e imaginar soluciones para cada problema o situación, analizarlas y elegir entre ellas la que considera más apropiada. Dentro de este concepto, yo quiero hacer una pequeña profundización citando a un distinguido ingeniero peruano, Héctor Gallego, que fue presidente de la Academia de Ingeniería de Perú, colega nuestro, que dice lo siguiente: bueno, el ejercicio en el espíritu dice, quienes la ejercen como profesionales, esto significa que como profesión, y tal como ocurre con la medicina o el derecho, quienes la ejercen están obligados a reconocer, practicar y ser identificados con la idea de que ella constituye el ejercicio, como dice el ingeniero Gallegos, en el espíritu de servicio a la comunidad y al público de un arte erudito nacido de una formación universitaria y de la experiencia. Entonces podemos añadir que por su condición de ser un profesional universitario, con estas características deseables, el ingeniero es miembro de una corporación compuesta de individuos a quienes la sociedad, además del monopolio de la actividad de su dominio técnico, ha otorgado responsabilidades muy especiales, entre otras, una que es esencial,
ejercer el espíritu de servicio hacia la comunidad y hacia el público. Este espíritu de servicio demanda irrevocablemente del ingeniero que ha profesado y asumido en consecuencia pública y libremente su vocación profesional, ejercerla con integridad y con adhesión y respeto por los valores éticos que deben impregnar su actuación. En el libro que estoy citando del ingeniero Gallegos, él puntualiza que los componentes de este comportamiento son los siguientes. El primero, sensibilidad ante el contenido ético de las situaciones, es decir, a cuestiones de bien y mal. 2, la capacidad para determinar la decisión correcta de cómo actuar en cada situación particular. Y luego, y lo más difícil de cumplir, el compromiso y el coraje para actuar de acuerdo con la decisión correcta a pesar de las consecuencias. Así que, evidentemente, estamos exigiéndole tal vez mucho al ingeniero práctico. Sabemos, y hay gente que lo pretende así, que muchas facultades del país producen graduados, pero no producen profesionales, con este concepto de lo que es ser un profesional auténtico. Estamos tratando, y este congreso del año próximo pretende difundir ideas y evaluar posibilidades para que todas las facultades de ingeniería del país produzcan realmente profesionales de la ingeniería y que ellos contribuyan al mejoramiento social. Bien, seguimos adelante. Entonces, además de esa formación universitaria, que es sustancial, por supuesto, para el ejercicio profesional del ingeniero, cabe destacar el hecho de que otro aspecto fundamental de la profesión es que las propuestas y acciones concretas que realizan los ingenieros, ya sean aisladas o repetitivas, construyen el ambiente tecnológico o artificial. Es decir, que el ingeniero construye la infraestructura física y el equipamiento que influyen sobre la salud, la seguridad, la actividad y la forma de vivir de la gente. Por eso entonces, como conclusión de esta primera disquisición sobre las responsabilidades éticas y sociales de los ingenieros, debemos reconocerlos como profesionales con relevantes responsabilidades éticas y sociales por esta síntesis que hacemos aquí, ¿no? El alto nivel de educación universitaria recibida, que debe además confirmarse con la permanente actualización de sus soportes científicos y tecnológicos. El segundo, por la intensa y abarcadora incidencia de sus actividades profesionales sobre el entorno físico, la seguridad, la salud y los condicionantes y hábitos de vida de la comunidad humana. Y el tercero, no menos importante como compromiso ético de los ingenieros, el reconocimiento social que privilegia su educación y su ejercicio profesional. Sabemos que acá en nuestro país, por ejemplo, el estudio de la ingeniería está en este momento promovido por leyes y acciones de gobierno que le dan cierta prioridad respecto de otros estudios. Y desde ya, por supuesto, el ejercicio profesional transferido a organizaciones de ingenieros delegadas por el Estado para hacer el control del ejercicio profesional. Bien, hechas estas consideraciones, pasamos entonces a una pequeña discriminación sobre las ideas de moral y ética. Por supuesto que sabemos todos que moral y ética son conceptos que tienen algún entrelazamiento y a veces se confunden entre sí. Yo digo, para este trabajo, no pretendo que sea una definición válida, es un tema que durante toda la historia de la filosofía los filósofos han seguido discutiendo y que las religiones también lo han planteado. Pero para esta presentación podemos convenir que moral implica la distinción conceptual entre el bien y el mal, con mayúsculas. Distinción que proviene naturalmente de nuestra condición humana, que es consolidada aún inconscientemente por la educación familiar y comunitaria y que permite apreciar la bondad o maldad de los pensamientos y acciones propios y ajenos. Y con este criterio, la moral impregna la conducta más intrínseca y auténtica de cada individuo, tanto en lo personal como en su relación con los demás. Sus preceptos son altamente estables y sus aplicaciones, cuando se elige el bien, son reconocidas como virtudes morales.
En cambio, la ética añade a la moral una referencia racional y una reflexión que analiza y conduce el comportamiento humano, básicamente en sus relaciones sociales. Así, la ética es guiada por un acuerdo general o sectorial para la consideración de valores que cambian, adaptándose a las respectivas particularidades de época, lugar, comunidad, sector y desarrollo tecnológico que los condicionan. Es decir, los ingenieros, por ejemplo, nos hemos puesto de acuerdo sobre algunos valores que tenemos que respetar en nuestra actuación profesional, pero eso no quiere decir que todo el resto de la sociedad coincida con nuestra apreciación de la conducta que tenemos que tener. Y cada uno tiene a veces sus propias valoraciones que le dan entonces diferentes posibilidades. Las consideraciones éticas están estrechamente referidas al reconocimiento, jerarquía y aplicación de valores tales, lo ponemos acá, de valores tales como lo que es considerado bueno, recto, viable y aún útil para la sociedad, sobre la cual evidentemente no todos estamos de acuerdo. Hay algunos que tal vez sí podemos coincidir todos. En cambio, sobre las virtudes morales creo que todos sabemos que no matar, honrar al padre y a la madre, etc., son condiciones necesarias de cumplir por toda la comunidad. Así que, como correlato de este comentario sobre la variabilidad de los valores según las circunstancias, y después vamos a hacer alguna referencia especial sobre eso, quiero citar, para llamarlo en mi auxilio, al Papa Juan Pablo II, que puntualizó en la encíclica Fe y Razón de 1998 el concepto que está escrito allí, ¿no? La inmensa expansión de la capacidad técnica de la humanidad requiere un sentido renovado y agudizado de los valores últimos. Si la tecnología no fuera ordenada hacia algo mayor que una finalidad meramente utilitaria, dice el Papa, podría rápidamente tornarse inhumana y aún llegar a ser potencialmente destructora para la raza humana. Es decir, es una reflexión de Juan Pablo II que evidentemente nos debe preocupar y nos debe motivar también para revisar las consecuencias de las aplicaciones tecnológicas. Bien, pasamos ahora entonces al tema de las reglas técnicas, reglas éticas individuales para los ingenieros. Y acá únicamente una referencia muy breve. Esta tarde el ingeniero Gandolfo les va a hablar en detalle sobre el cumplimiento de las normas éticas por parte de los ingenieros y la forma de controlarlas, y no voy a abusar de este tema entonces ahora, únicamente decir que las responsabilidades éticas del ejercicio profesional han sido diagramadas primero, han sido convenidas entre los ingenieros y aceptadas por el país y aceptadas por las instituciones de ingeniería, y su cumplimiento es controlado por los ingenieros. Sus asociaciones profesionales, colegios, consejos y centros han adoptado códigos de ética, en general deontológicos y consecuencialistas en algunos casos. Es decir, la palabra deón se refiere a deberes y obligaciones, responde un poco al filósofo Kant, que consideraba que los compromisos éticos deben ser imperativos, una obligación a cumplirse. Evidentemente que es un tema que dentro de la filosofía ha tenido distintas opiniones. Stuart Mill, por ejemplo, defendió la idea del utilitarismo, en el cual la calidad ética de las decisiones estaba ligada con la máximo de felicidad para el máximo de gente que se puede obtener, lo cual no significa que el hecho en sí sea éticamente, desde nuestro punto de vista, correcto, si juzgamos a ver si beneficia a mucha gente o no. Si se transmite el fútbol por televisión gratis, podría ser también una norma ética que el Stuart Mill hubiera considerado conveniente porque produce el máximo de felicidad para el máximo de la gente, pero podríamos discutir si ha sido correctamente o no planteado. Bueno, y así siguiendo, Max Scheler, por ejemplo, se refiere especialmente entre los filósofos últimos al tema de la ética y particularmente a la ética espiritualista o del espíritu, que es la que debe regirnos particularmente en especial. Ahora, en la práctica profesional, los códigos de ética, cada país ha adoptado el suyo, en general tienen algunos temas comunes todos ellos, y otros que son particulares por las circunstancias propias de cada uno de los países y las consiguientes
responsabilidades y realidades sociales que tienen que afrontar los ingenieros en diferentes países. Así que yo no voy a referir en particular a ellos, por lo que ya dije anteriormente, y únicamente hago un rápido resumen de lo que son los códigos de ética de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros, que evidentemente para mí significa un tema específicamente comprometido, porque en los años que estuve trabajando con la Federación Mundial por culpa del ingeniero Yadarola, uno de los temas que tratamos particularmente, como en el Comité de Ingeniería y Medio Ambiente, que yo presidí en una época durante 2 periodos consecutivos, uno de los primeros temas que nos planteamos es discutir cuál debía ser la ética del ingeniero respecto del ambiente. Y así, en el año 1985, en la Asamblea General de Nueva Delhi, la Federación Mundial aprobó el Código de Ética Ambiental para los Ingenieros, Código de Ética Ambiental para los Ingenieros, que constaba de 7 artículos y que tuvo gran repercusión, se fue traducido a muchos idiomas y adoptado por numerosas organizaciones de ingenieros en el mundo. En 8 años después, en La Habana, la Asamblea General de la Federación Mundial de Ingenieros consideró entonces la unión de un código de ética modelo, reuniendo la ética práctica profesional, 9 artículos preparados por diversas reuniones de ingenieros, con la ética ambiental que ya estaba previamente aprobada. Y luego, en el año 2001, la Asamblea General de Moscú actualizó y completó, amplió este código de ética modelo, incluyendo conceptos relativos al desarrollo sostenible y pautas para su interpretación. Los ingenieros William Carroll de Estados Unidos y David Tom de Australia, de Nueva Zelanda, fueron artífices de este trabajo. Yo colaboré con ellos. Y finalmente, en el año 2007, es decir, hace 2 años, en Nueva Delhi se aprobó la última versión del Código de Ética Modelo, añadiendo 2 artículos finales sobre cuestiones sociales y sobre corrupción, que es un tema en el cual ha habido un gran trabajo de los ingenieros en los últimos años. Bueno, esta es una versión del Código de Ética Ambiental para Ingenieros, que lo pongo como una cuestión sentimental mía, porque lo imprimimos en Buenos Aires en el año 1986. Y con respecto al Código Modelo, la última versión, 2007, incluye 4 capítulos: principios rectores, ética de la práctica profesional, ética ambiental y las conclusiones, y también una detallada interpretación de sus artículos. Por eso puse acá abajo, si alguno tiene interés en este trabajo, lo puede consultar en el sitio de internet de la Federación Mundial de Ingenieros. Yo únicamente cito algunos artículos que me parecen significativos. De los 11 artículos de la última versión de la práctica profesional, el primero es este que está escrito allí, que en realidad es seguido, creo que en todo el mundo, por los ingenieros en cuanto a la seguridad, la salud, la responsabilidad, etc. Pero hay otro artículo, que es el número 9 de este código, que puede merecer mucha polémica, porque dice que una de las obligaciones éticas del ingeniero, dice la Federación Mundial, debe ser informar a su asociación y/o a las agencias apropiadas cualquier acción de ingeniería, falta de ética o ilegal, sean decisiones o prácticas de ingenieros u otros. Es decir, que yo como ingeniero, si observo que hay una situación en la cual hay una práctica de ingeniería, sea hecha por otro ingeniero o por cualquier señor que se ha arrogado la facultad de actuar como ingeniero, y esa acción ha sido o equivocada, o ilegal, o falta de ética, debo plantearla y buscar que se corrija. Ese es el problema. Por eso se le llama whistleblowing en inglés, son los americanos los que han trabajado mucho en este tema, que significa sonar el silbato, es decir, llamar la atención sobre el tema. Y lógicamente que llamar la atención significa entonces empeñarse en una cuestión que es muy seria. Por supuesto que el tema merece que se reflexione, porque requiere cierto coraje civil, ¿no? No solamente responsabilidad de ética como ingeniero. Y plantear una cuestión que está mal,
y requiere toda una secuencia, ¿no? Es decir, la idea no es llevarla a los tribunales de primera instancia. Primero, convencer al responsable de la decisión que no debe tomar esa decisión porque está equivocada o que debe reverla o retrotraerla. Si el responsable de la decisión no es convencido, habrá que armar un grupo de gente que lo trate de convencer. Y si en esa segunda instancia también se fracasa, recién entonces sí hay que llevar el tema, evidentemente, a los colegios profesionales o a los centros profesionales para que lo tomen como un tema de interés general. Y finalmente, si las cosas fracasan, habrá que llegar a la justicia, si la entidad del tema lo merece. Pero ha habido ejemplos muy concretos en los cuales ingenieros han observado determinadas situaciones, no los han respetado en sus consejos y después se han producido grandes desastres, como el caso del Challenger, cuando fracasó por un control que tenía un tornillo que en condiciones de frío extremo no funcionaba adecuadamente para obturar la salida de gases. El ingeniero que hizo el diseño observó que no era prudente largar el aparato espacial, el transbordador espacial en esas condiciones. No le hicieron caso, explotó en el lanzamiento, con pérdidas de vida además, y por supuesto este ingeniero, que no había sido respetado en su momento, no había llegado a hacer el gran escándalo que debió haber hecho, y tal vez por un problema de conciencia se decidió a proclamarlo a todo lo largo y ancho de Estados Unidos, haciendo conferencias sobre cómo había él planteado la cuestión y cómo no se lo había respetado. Bueno, así que eso es un tema evidentemente importante. En la ética de la práctica profesional pasamos ahora a la ética ambiental. No voy a citar los artículos para no demorar mucho el tiempo, pero sí hago notar que se plantearon en ese código de ética aprobado en el año 1985 las cuestiones vinculadas también con los sistemas de valores locales. Estos son 2 de los 7 artículos, hay otros 5, y también la necesidad de estudiar el ambiente que será afectado, evaluar los impactos o daños que puedan sobrevenir en la estructura dinámica y estética de los ecosistemas involucrados, urbanizados o naturales, incluido el entorno socioeconómico, y seleccionar la mejor alternativa para contribuir a un desarrollo ambientalmente sano y sostenible. La expresión del desarrollo sostenible ya había sido utilizada algunos años antes por la Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza, una entidad que trabajó mucho en estos temas, en aquella época en que se discutía si había que seguir los conceptos del desarrollo, que había que aceptarlo como destructivo de la naturaleza, o si debía protegerse la naturaleza, ¿no? Esta entidad entonces habló del desarrollo sostenible, nosotros lo planteamos también en este código, y finalmente en Río de Janeiro, en el año 1992, en la Cumbre de la Tierra que se realizó allí, lo adoptó con el criterio de desarrollo sostenible, conciliando y unificando los conceptos de que eran necesarias las dos cosas: el desarrollo para mejorar las condiciones de vida de la gente y la protección de la naturaleza para que el desarrollo fuera continuado y sostenible. Así que estas conclusiones no las voy a leer ahora, paso directamente a responsabilidad y prevención. Y les voy a mostrar algunas figuras, nada más que para distraerlos un poquito. Aquí vemos, por ejemplo, lo reconocen todos, el Hotel Jabrau en Abu Dhabi. Y acá podemos contemplar lo que puede considerarse la integración armónica entre la intervención humana y el paisaje natural, ¿no? Es decir, que el hombre puede modificar el paisaje, pero logrando resultados armónicos y no que distorsionen la realidad de la naturaleza. Y esto en el sentido de lo que es la belleza de la naturaleza, que también debe preocuparnos a los ingenieros, por supuesto, que a veces nos olvidamos de ello. Bien, otra figura para ilustrar estas ideas. Acá aparece el tema de la polución tecnológica, y esto me recuerda, cuando yo era estudiante secundario, años atrás, tuve un profesor en la escuela secundaria que nos hacía escribir discursos de 3 minutos, de 5 minutos, estudiarlos de memoria y repetirlos. Y dentro de eso, me acuerdo que a mí me tocó hacer un discurso, no sé si era de 3 o de 5 minutos, sobre el
progreso, que era la palabra que se usaba en aquella época, ¿no? Y una de las cosas que dije es: las chimeneas elevan al cielo su himno al trabajo. Así que una imagen romántica de aquella época y consecuente con la idea de que el trabajo se expresaba a través del humo de las chimeneas y que eso era un factor de progreso. Actualmente, por eso hablamos de que el tema de los valores es cambiante con las épocas y debe interpretarse, lógicamente, dentro de la realidad que estamos viviendo. Acá el tema del humo de las chimeneas es un disvalor en este momento, es una afrenta a la pureza de la atmósfera, que los ingenieros debemos tratar de corregirlo, por supuesto. Bueno, acá hay otro ejemplo también de una acción en que los ingenieros tal vez no tuvieron la oportunidad de participar activamente por la pobreza, pero se puede observar entonces las consecuencias de la evolución tecnológica, la pobreza y la falta de servicios, ¿no? Ahora voy a pasar una vista de una ciudad en la que vivo y que muestra entonces una situación también, no sé si se alcanza a ver bien en la pantalla, pero es una ciudad, la ciudad de La Plata, que tuvo un elogiable diseño urbano original hace más de un siglo, que fue un ejemplo mundial de diseño urbano, pero después el problema del crecimiento de la ciudad llevó a esta imagen que ustedes ven que no es nada agradable de ver, ¿no? Acá yo digo que ese diseño urbano original fue deteriorado por la presión de intereses económicos e inmobiliarios y por la laxitud y desinformación de los responsables técnicos, administrativos y políticos, que no se conformaron con dejar que se hiciera cualquier cosa en la ciudad en materia de construcción, sino que además, por ejemplo, algunas de los espacios verdes originales de la ciudad, al principio del siglo XX, un parque que tenía 6 manzanas, se vendieron 4 para juntar recursos financieros, y otros parques se ocuparon con distintas actividades. El bosque, que fue el que dio origen a la ciudad, terminó siendo un refugio de distintas instituciones. Bueno, y finalmente muestro también que es posible construir una ciudad con apropiado planeamiento y armónico desarrollo urbano y ambiental. En este caso es la ciudad de Curitiba, en Brasil, que tiene características muy especiales que ha sido mostrado como ejemplo mundial. Entonces, todo esto como introducción para el tema siguiente, que es el de la responsabilidad y prevención. Y el filósofo Hans Jonas es uno de los que se ha ocupado más de los temas de la ética y de los problemas del desarrollo y de la civilización tecnológica. Y alemán de origen, después de la guerra última de la Gran Guerra Mundial, volvió a su país con el espíritu de volver a trabajar en su país, pero se encontró con que su madre había muerto en un campo de concentración, era de origen judío, y renunció a vivir en Alemania, se fue a Estados Unidos, ahí produjo una gran obra en materia de pensamiento filosófico moderno, y publicó una obra, entre otras cosas, que se llama El principio de responsabilidad, una ética para la civilización tecnológica. En realidad ya está equivocada, la fecha fue en 1990 cuando se publicó ese libro, y según él planteó que existe la necesidad de una nueva ética porque las premisas tácitas sobre las cuales se ha basado tradicionalmente la ética no son ya válidas. Eso es lo que planteó Hans Jonas, que no hay que confundirlo con Jonás, que es un futbolista que está jugando en el equipo nacional. Ninguna ética previa, dice Hans Jonas, tuvo que considerar las condiciones globales de la vida humana y el futuro lejano, aún la existencia de la raza humana. Es decir, que el progreso tecnológico ha creado situaciones en las cuales el avance sobre el hombre como individuo, como organismo, como funcionamiento, está también, según él, amenazado, ¿no? La alarma de Jonas, comento yo, fue inducida por los riesgos asociados con posibles consecuencias perjudiciales de la aplicación de tecnologías potencialmente peligrosas como la biotecnología, la nanotecnología, las TICs y la fisión nuclear. Cito algunas. Evidentemente que las tecnologías tienen grandes posibilidades de contribuir positivamente al mejoramiento de la vida humana, pero también algunas de ellas ponen en riesgo principios básicos de la convivencia humana o de la prolongación de la vida humana. Bueno, podríamos hablar mucho sobre este tema, evidentemente, ¿no? Pero
lo que quiero yo destacar es que para los ingenieros también estas propuestas de Jonas han sido muy significativas. El primer planteo que hace él dice que cuando se trata de poner en marcha una nueva tecnología, lo primero que hay que hacer es analizar en profundidad cuáles son sus riesgos, cuáles son los problemas que puede ocasionar negativamente. Y esa responsabilidad no se la adjudica a los ingenieros, dice que es de toda la sociedad y que está dirigida al problema de la vida de toda la sociedad, ¿no? Ese es el concepto de responsabilidad que, por supuesto, los ingenieros adoptamos también. El segundo tema que plantea Jonas es el de las generaciones futuras, que ya había sido planteado por el informe Brundtland de la primera ministra de Noruega, que dirigió una comisión que nombró a las Naciones Unidas para preparar la conferencia de Río, el informe Brundtland desde 1987, y él habló entonces de que el desarrollo sostenible debía pensar en que, satisfaciendo las necesidades de hoy, no se limitaran o perturbaran las necesidades del futuro, de las generaciones futuras. Así que ese concepto, pensar también no solamente en resolver nuestros problemas, sino la prolongación de la vida humana, la prolongación de la civilización humana. Y luego el tercero, que es el que nos interesa particularmente en este caso, el principio precautorio. Anticipar y prever los riesgos, lo que planteó Hans Jonas en ese libro del año 1990. Y eso fue recogido, esto último, por la conferencia de Río de Janeiro, que en su declaración final, en el principio 15, dijo que con el fin de proteger el medio ambiente, los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades cuando haya peligro de daño grave o irreversible. Que la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Es decir, que hay un criterio de precaución, un criterio de precautorio, o principio precautorio, como le llamó Jonas, que debemos aplicar nosotros. Evidentemente que es un tema también polémico. Nosotros podemos plantear que en el caso, por ejemplo, de la famosa pastera del río Uruguay, podríamos haber adoptado ese criterio, al margen de que Uruguay no cumplió con los convenios sobre el uso del río Uruguay, pero también se podría haber planteado este criterio, hasta que no se demuestre totalmente que no hay peligro de futuro, no es solamente inmediato, sino que la acumulación de sedimentos y de efluentes contaminados pueda ser en el futuro peligrosa. Bien, eso entonces los ingenieros, a pesar de que Jonas no los tomó muy en cuenta, de todas maneras creo que hemos adoptado todos sus criterios. Ahora, yo quiero hacer una referencia muy breve a este tema de la tecnoética, porque evidentemente tenemos que reivindicar nuestra capacidad para crear tecnología y el valor que tiene la tecnología. Así como Jonas planteó la necesidad de que se analizara con mucho cuidado todas las circunstancias negativas que podría traer la introducción de nuevas tecnologías, la innovación aplicada. En el año 2001 hay un profesor español trabajando en Italia, en la Escuela Superior Santa Ana de Pisa, José María Galván, que podría tal vez venir el año que viene acá a Buenos Aires en nuestra reunión sobre el desarrollo, sobre el ejercicio profesional, y que planteó lo siguiente: la idea de fondo, él dijo, tenemos que hablar, así como se habla de la bioética y se le da tanta importancia en nuestros días, legítimamente importante, también se debería hablar legítimamente de la tecnoética. Y la idea de fondo de la tecnoética, dice José María Galván, consiste en evidenciar un sistema de referimiento ético que dé razón a la dimensión profunda de la tecnología como elemento central del alcance del perfeccionamiento finalístico del hombre. Es decir, que José María Galván, que es también un hombre de religión católica, está recordando la frase del Génesis en el que Dios le encarga al hombre que ocupe la tierra
y la domine. Ocupar la tierra y dominarla. Y para esa frase, algunos la han interpretado como que fue un error de Dios que le dio la autorización al hombre para destruir la tierra. No, dominarla significa complementar la obra de Dios en la tierra. Y eso es lo que está planteando José María Galván, que la dimensión profunda de la tecnología como elemento central del alcance del perfeccionamiento finalístico del hombre. Es decir, que el hombre está perfeccionando el hábitat a través de la aplicación de ideas creativas, que significa la aplicación tecnológica. Ahora, evidentemente que se ha desviado mucho de su camino y que tenemos que rectificarlo. Bien, vamos a avanzar entonces. Los desastres naturales y los accidentes tecnológicos merecerían una larga charla. Dada la hora, no lo voy a hacer. Únicamente les dejo esas dos. El desastre natural, estamos con fenómenos naturales peligrosos. El tema del peligro es un tema que evidentemente no lo podemos controlar porque es un fenómeno natural, pero podemos tratar de evitar sus consecuencias más negativas a través del emplazamiento de actividades que el ingeniero elige donde emplazarlas, a través de la forma de construirlas, etc. Y el accidente tecnológico sí es una responsabilidad mucho mayor de los ingenieros, que deberíamos evaluar y controlar los riesgos debidos al desarrollo y aplicación de tecnologías, tanto las innovadoras como las utilizadas corrientemente. Y lo que yo digo acá, que ha habido episodios que son realmente dramáticos, de errores tecnológicos o de falta de concepto o de conocimiento que permitió desastres tremendos, pero que algunas catástrofes tecnológicas han sido muy espectaculares, pero el peor daño es producido por el proceso silencioso y progresivo de la contaminación y destrucción de los recursos, el cambio ambiental global. Es decir, que lo aceptamos, es una cosa que pasa todos los días y que avanza sin que nos demos cuenta casi, pero es mucho más grave que la caída, por ejemplo, del Space Shuttle o la destrucción provocada por Minamata o por Fopal o por tantas otras. Así que los ingenieros, la reflexión final, por supuesto, que debemos controlar cuidadosamente todo lo que hacemos, ¿no? El tema de la ética de la ingeniería lo voy a mencionar solamente. El planteo ha sido que los ingenieros debemos estar dentro de un conjunto, pero que la sociedad, dice mucha gente, y este tema se replanteó en Estados Unidos en las décadas de los 70 y los 80, que la necesidad de un control social de la ingeniería, que es un tema que estamos discutiendo acá, por supuesto, y que vamos a seguir discutiendo, ¿no? Y que particularmente cuando los ingenieros son empleados subordinados, no tienen poder de decisión, y hablar de la ética de esos ingenieros no tiene mucho sentido. Sin embargo, el tema se puede discutir. La investigadora francesa Christelle Didier dice que evidentemente los ingenieros son los únicos que de hecho tienen obligaciones muy específicas y que uno de sus roles es precisamente planear, proponer, bueno, todas las actividades de los ingenieros implican entonces situaciones en las cuales los ingenieros pueden también sugerir alternativas a sus empleadores o clientes, y efectivamente deberían hacerlo en muchas circunstancias. Y se adjudica a los ingenieros la capacidad de poder resolver estas situaciones porque, en definitiva, las decisiones sobre la ejecución o no de un determinado proyecto se toman por consenso habitualmente, y el ingeniero tendría en general el poder de veto para decir que esto no lo podemos hacer y yo me niego a hacerlo, por supuesto. Así que entonces, en ese sentido es que quiero destacar esto, que esta investigadora francesa, Christelle Didier, en una obra publicada el año pasado, Pensée l'éthique des ingénieurs, en Francia, dice: quizá no está siempre dentro de su ámbito del ingeniero prever el impacto social y particularmente las consecuencias morales de las alternativas o soluciones propuestas. Sin embargo, en realidad estas son también parte de su responsabilidad práctica, desde que los ingenieros son a menudo los únicos que están en condiciones y situaciones que les permiten hacerlo. Empleadores y clientes no están siempre listos para apreciar las posibles consecuencias de diferentes elecciones técnicas y descansan sobre los ingenieros para que lo hagan ellos. Así que entonces se concluye que en la práctica la responsabilidad ética de las acciones de los ingenieros recae sobre los mismos ingenieros actuantes. Y eso debemos aceptarlo. Es decir, que no podemos eludir la responsabilidad
cuando se hace algo que no está bien hecho y hay un ingeniero de por medio. Evidentemente debió haber actuado y debió haber soplado el silbato si las cosas eran muy graves. Así que aceptamos también que puede haber esa responsabilidad. Bueno, si el ingeniero Darín me lo permite, voy a tomar 5 minutos para completar el tema de la responsabilidad social de los ingenieros. Sobre este tema, por supuesto, podríamos hablar varias horas, pero me limito a mencionar algunas responsabilidades sociales del ingeniero. Yo voy a marcar acá 5 de las que he seleccionado. La primera, procurar, evidente, la primera responsabilidad del ingeniero socialmente es ser un buen ingeniero, desde el punto de vista técnico. No podemos aceptar, por más buenas ideas que tenga sobre el mejoramiento social y sobre el futuro de la humanidad, que cuando le encargan que haga una obra no sepa hacerla bien, ¿no? O una obra o un trabajo cualquiera, de organización, lo que fuera. Así que, primera obligación, procurar alcanzar la más alta calidad técnico-profesional y mantenerla actualizada permanentemente. La actualización también es una exigencia social para los ingenieros que muchos no cumplimos. Y en ese sentido también, en la actualización de la ingeniería, tenemos que darle la bienvenida a la mujer, que está acercándose cada vez más a la ingeniería y que lógicamente le da a la ingeniería una visión nueva, la acerca más a la sensibilidad de los problemas sociales, de los problemas de la segregación, de los problemas del hambre, etc., ¿no? Así que esa actualización de la ingeniería no solamente en lo técnico, sino también en el concepto con el cual se ejerce la ingeniería. La segunda, ser agradecido con su propio país y comprometerse con su mejoramiento. Bueno, sobre esto podríamos discutir mucho, es un tema también polémico. El ingeniero que es brillante y se va al exterior y no vuelve, ¿estuvo bien o estuvo mal? Yo creo que estuvo mal, por supuesto, ¿no? Creo que si él se ha formado en un país que le ha dado todas las condiciones para formarse, debe ir al exterior para perfeccionarse en muchos casos, pero tiene que volver para volcar en su propio país, en su propio medio, esa capacitación que ha adquirido. El tercero, obligación social también, informarse sobre los programas nacionales e internacionales para el desarrollo humano sostenible, metas de desarrollo del milenio, WEHAP, que es la sigla con que se han condensado las conclusiones de la conferencia de Johannesburgo sobre las prioridades: Water, agua; E, energía; H, health, salud; A, agriculture and food, que es agricultura y alimentación; y B, la biodiversidad, ¿no? Y cooperar para su cumplimiento. Es decir, como se dijo acá al empezar esta reunión, si los ingenieros nos pusiéramos todos de acuerdo para cumplir estas metas del milenio, para cumplir estas sugerencias internacionales a las cuales nuestro país ha adherido en el año 2003 con un decreto especial que les dio un carácter más social, pero de todas maneras debería aplicarse en nuestro país. Si los ingenieros nos pusiéramos de acuerdo, constituiríamos una fuerza evidentemente muy poderosa para que el desarrollo humano sostenible fuera una realidad. Después, el tema de profundizar la comprensión de la realidad social y cultural del medio en que se actúa para insertarse cabalmente en él, que es sobre el cual voy a tomar la libertad de decir unas palabras más. Y finalmente también seleccioné la participación, que me pareció muy importante, y esta reunión es una expresión de ella, de las actividades de las organizaciones profesionales afines y de las de carácter comunitario y político, difundiendo conocimientos y propuestas. Es decir, el ingeniero no debe conformarse con su acción profesional privada o silenciosa. Debe ser un agente social activo para difundir las ideas que tiene como ingeniero y las propuestas que puede hacer. Dentro de esos criterios, entonces, yo me refiero más en particular a la inversión social y cultural, porque es un tema que tiene otras aristas. De acuerdo con el filósofo Ortega y Gasset, en un libro él estuvo en Buenos Aires en los años 30, Ortega realmente tuvo mucha influencia sobre el pensamiento argentino, gran filósofo español, por supuesto, y publicó un libro en 1939 que se llamó Meditación de la técnica, en la cual se refirió justamente a los temas que nos preocupan hoy, ¿no? 70 años después, ¿no? Y uno de los conceptos que habló diciendo que los ingenieros no deberíamos encerrarnos en la especificidad de nuestras especialidades profesionales. Y pronunció una frase que es muy conocida y muy repetida, pero que siempre es bueno recordarla.
Vean pues los ingenieros cómo para ser ingeniero no basta con ser ingeniero, es decir, no basta con tener el título. Es preciso estar alerta y salir del propio oficio, otear bien el paisaje de la vida, que siempre es total. Esas circunstancias que mencionamos antes, la influencia que tienen las obras de la ingeniería sobre el desarrollo social, hace que el ingeniero no pueda conformarse con decir tengo mi título y voy a hacer lo que mi título me permite hacer, sino que debe preocuparse por ver cómo está funcionando la sociedad en torno de él. Y en ese sentido, la evolución de los últimos años ha sido muy concreta. Los pensadores y los dirigentes han tenido una gran preocupación porque la ingeniería no solamente tenga esa perspectiva del desarrollo técnico, tecnológico, de innovación, de creatividad y de productividad, sino que además se adapte a las condiciones sociales en las cuales está funcionando. Así que allí hay una frase pronunciada en la convención de Hannover, que allí estuve presente, pude tomar las referencias, y el presidente del Banco Mundial habló precisamente de que el ingeniero debe ser también social en el mejor de los sentidos. Habló de la equidad, de la pobreza y de la paz, que deberían ser palabras que también deberían resonar en la mente del ingeniero cuando está trabajando en su profesión. Y finalmente, para esto lo que dijo el presidente del Banco Mundial, que lógicamente no quiero demorarlo más, así que lo paso por alto, pero el sentido fue ese, ¿no? De la paz, de la responsabilidad social y de la pobreza, que si no se supera la pobreza no habrá paz, cosa que es evidente también, ¿no? Así que, pero en el mismo acto, y quiero citar esto, el presidente del Club de Roma, que era una institución de gran actividad en aquella época, un señor Ricardo Díez Hostleiner, dijo que un ingeniero eficaz que sirve a su trabajo, al medio ambiente, a la sociedad, al mundo entero y que logra progreso y ganancias debe ser una persona con cultura y humanismo. Dijo un discurso muy cortito pero realmente muy contundente y habló de que le dio respaldo a la ingeniería. Dijo que necesitamos a los ingenieros para que el mundo realmente progrese, pero dijo también, llegó a afirmar que una conciencia humanista y una cultura sofisticada son aquí imprescindibles. Un ingeniero sin cultura y sin humanismo es un parásito. Esta frase evidentemente sacude un poco, ¿no? Sus acciones causan aflicción y pesadumbre. Es decir, que un ingeniero que está dedicado a ganar dinero con su profesión y que no se preocupa por los problemas sociales, está usufructuando su vida societaria, su vida en la sociedad, para su propio beneficio, pero es un parásito para el conjunto, ¿no? Y bueno, evidentemente que esta frase a uno lo molesta bastante, ¿no? Pero de todas maneras, reflexionando sobre ella, podemos aceptar que estamos avanzando los ingenieros para dejar de ser parásitos y para hacer realmente una contribución social efectiva. Y en ese sentido, como corolario, quiero decirles dos palabras. Por una parte, sabemos nosotros, los ingenieros, que como creadores y ejecutores prácticos de los avances técnicos, hemos ofrecido a la sociedad grandes oportunidades para mejorar la vida humana, para disminuir el esfuerzo físico, para liberar tiempo para actividades afectivas, sociales, etc. La sociedad las ha aprovechado o no las ha aprovechado según las circunstancias, algunas de esas posibilidades. Pero por otra parte también recordemos que Kofi Annan, el entonces secretario general de las Naciones Unidas, cuando presentó el programa de desarrollo del milenio en la Conferencia General de Naciones Unidas del año 2005 en Nueva York, entre otras cosas dijo que con el presente tamaño y productividad de la economía mundial están dadas las condiciones para erradicar el hambre y la pobreza. Es decir, que el problema de la erradicación del hambre y la pobreza es un problema de decisión política fundamentalmente. Lo que pasa es que los políticos temen perder votos y dicen que hay que cambiar los hábitos de vida. Bueno, hay una serie de circunstancias que considerar allí. Pero en base a esas dos circunstancias, la capacidad que tenemos los ingenieros para modificar las condiciones de vida y la circunstancia de que con el avance tecnológico, el tamaño y la productividad de la economía mundial permiten eliminar el hambre y la pobreza, la conclusión como aspiración de responsabilidad social y ciudadana, no quiero cargar demasiado la responsabilidad de los ingenieros, pero de todas maneras la propuesta es que los ingenieros respaldados por nuestros conocimientos y nuestras instituciones, como en este caso hoy acá, asumamos un rol social más relevante. Y cito acá una frase que no es mía, sino de la Asociación Americana de
organizaciones de ingenieros, la American Association of Engineering Societies, de 1991, en una publicación que propusieron que los ingenieros nos involucremos más activamente en discusiones y procesos políticos, económicos, técnicos y sociales, para ayudar a instalar una dirección nueva para el mundo y su desarrollo. Es decir, que la pretensión no es reemplazar a los políticos, pero actuar activamente para que nuestra inserción mejore las posibilidades para instalar una nueva dirección para el mundo y su desarrollo. Y que aportemos individualmente nuestras ideas para avanzar hacia un real desarrollo humano sostenible, equitativo y solidario. Bueno, con esto los libero de escucharme, les agradezco mucho la atención presentada